Bueno, durante este video vamos a tratar el primer tema de la unidad número 2, titulada como Biología Celular, que ustedes tienen en sus guías de estudio. Vamos a tratar la composición química de los seres vivos y vamos a ir describiendo una por una las moléculas orgánicas que forman parte de nuestro organismo. ¿Cómo es que están compuestos los seres vivos? Bueno, no todos los elementos de la corteza terrestre y de nuestra atmósfera tienen la capacidad de combinarse y generar vida. Los elementos que pueden hacer esto se denominan biógenos y son aquellos entonces que participan en la composición de los organismos vivientes. De acuerdo a un criterio cuantitativo, o sea, de acuerdo a la cantidad en la que los encontremos en nuestro organismo, se clasifican en tres grupos diferentes. Uno de ellos es el de los primarios, donde encontramos al oxígeno, al carbono, al hidrógeno, al nitrógeno, al calcio y al fósforo, que se encuentran en grandes cantidades en nuestro organismo y forman aproximadamente el 98% de nuestro peso corporal. El siguiente grupo es el de los secundarios, donde encontramos al potasio, al azufre, al sodio, al cloro, al magnesio y al hierro, que en este caso, estos elementos se encuentran en mucha menor cantidad que los primarios en nuestro organismo. El último grupo de elementos biógenos es el de los oligoelementos, como el yodo, el cobre, el manganeso, el cobalto, el zinc y el molibdeno, que se requieren en ínfimas cantidades en nuestro cuerpo. Estos elementos biógenos, a su vez, son capaces de generar diferentes tipos de compuestos. Uno de los tipos de compuestos que generan son los inorgánicos, como es el agua, que es importantísima por todas las funciones que lleva a cabo en nuestro cuerpo y forma el 65% de nuestro peso corporal. Los sólidos minerales son otros compuestos inorgánicos importantes que, por ejemplo, forman parte de nuestros huesos y dientes, como es el fosfato de calcio. Y otro grupo de compuestos inorgánicos no menos importantes son los iones esenciales, como pueden ser el ion sodio, el ion cloro, el ion potasio, que son muy importantes para muchos procesos biológicos en nuestro organismo, como puede ser el impulso nervioso o la contracción muscular. Estos elementos biógenos, además de generar compuestos inorgánicos, generan compuestos orgánicos, que básicamente son sustancias conformadas por carbono. Este carbono puede formar enlaces covalentes con otros carbonos y con hidrógeno. Dentro de este gran grupo de compuestos vamos a encontrar moléculas orgánicas como son las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y los ácidos nucleicos, además de otras que vamos a ir detallando a continuación. Empecemos por los hidratos de carbono o glúcidos o carbohidratos, ¿sí? Estos nombres son sinónimos. La función de los hidratos de carbono principalmente es ser fuente primaria de energía química, ya que en sus enlaces pueden almacenar gran cantidad de este tipo de energía. Y además son componentes estructurales y de almacenamiento muy importantes. Los podemos encontrar en forma de monosacáridos, como es el caso de la glucosa, que es la forma de transporte de azúcar en los animales, o como la fructuosa, que es el azúcar que encontramos en las frutas. Si dos monosacáridos se combinan, dan lugar a los disacáridos, como es la sacarosa, ¿sí? Que está formada por una molécula de glucosa y una de fructuosa. La sacarosa es la forma de transporte del azúcar de los vegetales. Si dos o más monosacáridos o disacáridos se combinan, van a generar polisacáridos, como es el ejemplo del almidón, que es un polisacárido de almacenamiento, ¿sí?, de los vegetales. Es capaz de almacenar el azúcar.
Otro ejemplo es el glucógeno, que es el responsable del almacenamiento del azúcar, pero en los animales. Y podemos también hablar de polisacáridos que sean estructurales, como es el caso de la celulosa, que la encontramos en las paredes celulares de las bacterias y de las plantas, incluyendo también a las algas. El último ejemplo que vamos a mostrar es el de la quitina, que es otro polisacárido estructural que encontramos en las paredes celulares de los hongos y en los exoesqueletos de diferentes tipos de artrópodos. Sigamos describiendo a los lípidos, otras moléculas orgánicas importantes. Los lípidos son hidrófobos. ¿Qué significa que sean hidrófobos? Bueno, que no se mezclan o no se disuelven en agua. Si observamos esta bicapa de fosfolípidos, que es la forma más sencilla, estructural de nuestra membrana plasmática celular, vamos a ver que, valga la redundancia, está formada por dos capas de fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen una cabeza polar, ¿sí? O hidrofílica, o sea que sí puede estar en contacto con el agua o combinarse con ella. Y después tienen colas no polares o apolares que son hidrofóbicas. Esta zona de la molécula no puede estar en contacto con el agua ni se disuelve en la misma. Bueno, ¿qué funciones tienen los lípidos? Pueden también almacenar energía, como decíamos recién, de los hidratos de carbono. En vez de hacerlo en forma de almidón o de glucógeno, lo hacen en forma de grasas sólidas en los animales y de aceites líquidos en los vegetales. También son componentes estructurales muy importantes, como estábamos hablando recién de los fosfolípidos, ¿sí? En nuestra membrana plasmática. También los podemos encontrar en forma de ceras. Y también podemos hablar del colesterol, que es otro componente de nuestra membrana plasmática, que en este caso se agrupa con los lípidos debido a que son hidrofóbicos también, o sea, son hidrófobos. El colesterol es un esteroide, ¿sí? Todos los esteroides forman parte del grupo de los lípidos, pero no tienen la misma estructura que un lípido convencional. Bien, otra función que tienen estas moléculas orgánicas es el aislamiento térmico, ¿sí? Hay muchos animales que viven en hábitats de temperaturas muy bajas, como es el oso polar, que utilizan su grasa corporal como aislante térmico, ¿sí? Les permite conservar su temperatura y no perderla tan rápidamente en estos ambientes fríos en donde viven. Otra función es la de comunicación, son mensajeros químicos, como es el caso de las hormonas esteroideas. Un ejemplo de ellas puede ser la testosterona. Los lípidos pueden combinarse con glúcidos o hidratos de carbono y formar glucolípidos, que también son componentes estructurales importantes. Bueno, pasemos a la siguiente molécula orgánica importante, que son las proteínas, ¿sí? Todas las proteínas tienen un extremo N-terminal o amino y un extremo C-terminal o carboxilo unido por un esqueleto de carbono. En este esquema vemos solo un átomo de carbono, pero pueden haber más. Este esqueleto de carbono se va a unir a hidrógenos y a veces a diferentes radicales, como puede ser un glúcido. ¿Sí? En este caso, si tenemos una proteína unida a un glúcido, decimos que estamos en presencia de una glucoproteína. Las proteínas tienen funciones de transporte, como es el caso de la hemoglobina, una proteína formada por 4 subunidades peptídicas similares entre sí. Todas ellas tienen un grupo hemo y este grupo hemo es el encargado de transportar el oxígeno en sangre. Otras proteínas importantes de transportes son los canales. Los canales los encontramos en nuestras membranas plasmáticas y van a permitir el pasaje de diferentes especies químicas hacia adentro o hacia afuera de la célula. Otra función importante de las proteínas
es que son componentes estructurales, como es el caso del colágeno, graficado aquí en el fondo de la diapositiva, que es un componente de todos nuestros tejidos conectivos o conjuntivos. Otro componente estructural es la queratina, ¿sí? En el caso del cabello y de las uñas. Bien, las proteínas también pueden ser mensajeros químicos, como estuvimos hablando de los lípidos, ¿sí? Pueden hacerlo en forma de anticuerpos o de hormonas, en este caso de tipo proteico. Otra función importante que tienen las proteínas es la contracción muscular y también son enzimas, ¿sí? Tienen funciones enzimáticas. En realidad, ¿qué es una enzima? Bueno, es una proteína capaz de acelerar una reacción química. En nuestro organismo, como la temperatura es de 37 grados y la presión es constante, ciertos procesos biológicos o reacciones químicas se producen muy lentamente o directamente no se producirían si no fuera con la ayuda de las enzimas. Entonces decimos que las enzimas son catalizadores o aceleradores de reacciones químicas. Bien, dijimos también al principio de la diapositiva que las proteínas podían combinarse con glúcidos o hidratos de carbono y generar glucoproteínas, que es otro componente estructural también de nuestras membranas plasmáticas. Todas las proteínas tienen diferentes estructuras. Todas ellas cuentan con la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos que las forman. Como dijimos en la diapositiva anterior, las proteínas van a estar formadas también por hidrógenos y pueden tener unidos diferentes tipos de radicales. Cuando una proteína que tiene una estructura primaria permite la formación de puentes hidrógenos, o sea, la interacción entre sus hidrógenos, va a darse lugar a la estructura secundaria, que puede ser en hoja plegada beta o en hélice alfa. Esta estructura secundaria va a contar todavía con los radicales de cada uno de sus aminoácidos y estos van a tender a interaccionar entre sí, dando lugar a la estructura terciaria, que generalmente es de forma globular o intrincada. Varias proteínas con estructura terciaria pueden interactuar entre sí y generar una proteína con estructura cuaternaria, como es el ejemplo de la hemoglobina que vimos anteriormente. La estructura primaria de una proteína es muy importante porque le da la identidad y todas las características que va a tener dicha proteína, o sea, va a definir su función. Bien, pasemos a las últimas moléculas orgánicas que vamos a describir en detalle, que son los nucleótidos. Los nucleótidos tienen la capacidad de almacenar y de transferir energía e información genética. Cuando hablamos de almacenar y transferir información genética, hacemos referencia a la herencia y a ese pasaje de generación de nuestros genes. ¿Cómo es la estructura de un nucleótido? Bueno, tiene siempre un azúcar que va a estar unido a una base nitrogenada que puede ser de tipo purina o pirimidina, ¿sí? A su vez, a la misma azúcar van a estar unidos 1, 2 o 3 grupos fosfatos. En este caso vemos solo un grupo. Este otro esquema que aparece aquí en la diapositiva se los pongo en realidad para que veamos cómo es que los nucleótidos pueden ir uniéndose entre sí. Si prestamos atención vamos a ver que el azúcar de un nucleótido se une al fosfato del nucleótido siguiente, ¿sí? El azúcar de este mismo nucleótido se une al fosfato del siguiente. Esta estructura y el tipo de unión que se produce en cada uno de estos nucleótidos lo van a ver con mayor detalle en videos posteriores. Bueno, los nucleótidos pueden formar moléculas de ADN, de ARN y de ATP o adenosín trifosfato. Este nucleótido está formado por una azúcar ribosa,
una base nitrogenada denominada adenina y 3 fosfatos, ¿sí? Esta molécula es muy importante porque es capaz de transportar y de liberar mucha energía. ¿Cómo es que se libera esta energía? Se libera cuando se van rompiendo los enlaces que unen a los fosfatos. Un mol de adenosintrifosfato o ATP hidrolizado o consumido es capaz de liberar aproximadamente 7 kilocalorías de energía. Para ir terminando, vamos a nombrar otras moléculas orgánicas que no forman parte ni de las proteínas, ni de los lípidos, ni de los glúcidos, ni de los ácidos nucleicos. Otros ejemplos entonces son las vitaminas, como es el caso de la vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, ¿sí? Hay varias vitaminas. Como son también los pigmentos, en este caso está esquematizada la clorofila, otro ejemplo pueden ser los carotenos. Y también otras hormonas que no son ni de tipo lipídico ni de tipo proteico. Bueno, así damos por terminado este video. Muchas gracias por la atención. Recuerden que estos temas los pueden estudiar del apéndice número 2 del libro Elena Curtis, séptima edición, o de la unidad número 2 de sus guías de estudio.